Érase una vez un libro antiguo que no guardaba palabras, sino tinta, oro y silencios. Dicen que, al abrirlo, las palabras susurran historias de castillos, templos y talleres donde los pinceles no solo pintaban paisajes, sino también el poder de un país entero. En este libro vive un linaje de artistas que, durante siglos, dio forma a la imagen oficial de Japón, la familia Kano. Sus trazos acompañaron a shogunes, nobles y monjes. Sus biombos iluminaron palacios, y sus pinturas, como ventanas, mostraron un mundo donde la naturaleza y el poder caminaban de la mano. Y ahora, si pasamos la página juntos, el libro nos llevará al lugar exacto donde todo comenzó. En los inicios del periodo Muromachi surgió una figura clave en la historia del arte japonés. Su nombre, Kano Masanobu, fundador de la escuela Kano, una escuela que marcaría el rumbo del arte durante siglos. Me llamo Kano Masanobu. Nací en Kazusa, una región al este de lo que hoy es conocido como Tokio, pero en Kioto será donde mi destino y mi pintura tomarán forma. Tras competir con los pintores de la escuela Tosa, defensores de la tradición pictórica del Yamatoe, Masanobu se consolidó como el primer pintor pionero de una nueva corriente artística impulsada por el shogun Yoshimasa. La pintura del periodo Muromachi estuvo influenciada por la estética zen. Elementos como la ceremonia del té, los arreglos florales y la jardinería no solo definieron la vida cotidiana, sino que también la sensibilidad artística de la época. En 1485, Kano Masanobu se encargó de decorar el interior del palacio, que más tarde se convertiría en un templo zen, el Ji-so-ji, conocido como el templo Palacio de la Plata, en Kioto. En esta obra quise rendir homenaje a los modelos chinos de la dinastía Song. El paisaje se abre, dejando a la derecha ese gran sauce que domina gran parte del espacio. Bajo el gran sauce, dos figuras navegan en una barca entre lotos. La figura de la izquierda es Zhou Maoshu, un filósofo chino de la dinastía Song, conocido por ser fiel admirador de la flor del loto, y quien lo menciona en sus obras por crecer en pantanos y mantenerse puro espiritualmente. La niebla y la distancia la conseguía al usar ligeros toques de tinta aguada, acompañados de tonalidades verdes y ocres. Tras la muerte de Kano Masanobu, su hijo Kano Motonobu será quien herede el cargo de maestros en esta familia de pintores. Además, recibirá el mayor mérito y reconocimiento de la clase social más alta, siendo el responsable de expandir el patrocinio de la escuela Kano. Me llamo Kano Motonobu. Recibí el legado de mi padre, pero no me limité a conservarlo, sino que lo transformé. Fusioné la pintura kanga de la tradición china con el Yamatoe de Kioto. Establecí un sistema de enseñanza para mis discípulos, Shin para el trazo preciso, So para la pincelada libre, Gyo como puente entre ambos. Así, cada obra podía adaptarse al encargo sin perder el alma de la escuela. Sus alumnos reproducían el estilo con gran fidelidad, permitiendo realizar grandes encargos masivos sin perder su alta calidad. Motonobu sirvió a las grandes familias, realizó retratos e iconos religiosos, decoró templos, palacios y participó en los grandes proyectos del monasterio zen Daitoku-ji en Kioto. La escuela Kano se basó en elementos estructurados, trazos precisos y la técnica Seibokuga china. Incorporó la elegancia decorativa del Yamatoe de Kioto. Inicialmente el uso del color era contenido, como se ve en los paneles deslizantes de templos y residencias. Al principio, la tinta era suficiente, el vacío hablaba, y el trazo sugería, pero el tiempo exige evolución, por lo que incorporé colores más audaces, firmes y brillantes. Los artistas de la escuela Kano adaptaron el shunpo, una técnica de gradación tonal, y líneas quebradas de la pintura china, para crear volumen y textura en rocas en primer plano. Demostraron gran habilidad al adaptarse a diferentes formatos, desde biombos y paneles deslizantes hasta abanicos y tablillas de ofrendas. Su temática era diversa: paisajes, flores, pájaros, escenas legendarias, imágenes búdicas, retratos y vistas urbanas costumbristas. En 1549, Kano Motonobu revolucionó la pintura japonesa con flores y pájaros de las 4 estaciones. Dejó atrás los paisajes lejanos y centró la atención en flores, árboles y aves, que van a funcionar como símbolos visuales de la fuerza y carácter de cada estación del año. En la parte inferior, rocas y piedras pintadas con grandes pinceladas angulares expresivas contrastan con la tinta aguada del monocromo zen y los toques del color Yamatoe, creando un atractivo juego entre la profundidad del paisaje y el realismo de las flores y las hojas. Esta obra refleja la maestría formal de Motonobu y la sensibilidad japonesa hacia las estaciones. El periodo Momoyama, breve pero intenso, marcó la transición de Japón desde el feudalismo beligerante del periodo Sengoku hacia la unificación bajo el shogunato Tokugawa. Los castillos se alzaban como símbolos de poder. La pintura como lenguaje visual del nuevo orden debía estar a la altura. El nieto de Kano Motonobu, Kano Etoku, se convirtió en el artista más célebre de su generación. Su talento innato lo llevó a decorar los espacios más majestuosos del país: el castillo de Azuchi para Oda Nobunaga, el palacio Yurakudai y el castillo de Osaka para Toyotomi Hideyoshi.
Aunque muchas de sus obras fueron destruidas, las crónicas hablan de salones enteros cubiertos por escenas de poder, riqueza y legitimidad. Yo soy Kano Itoku, el pintor que dio forma visual al poder del Nuevo Japón. No era suficiente con reflejar la belleza, había que imponer, con presencia. Los castillos necesitan imágenes que impongan, que brillen, que hablen del lenguaje del poder. Os presentaré obras de gran escala, con pinceladas enérgicas, con sus extensos fondos dorados, que van a iluminar los interiores de los espacios más representativos del país. También surge el árbol monumental, Kyoboku, un tronco dominante cuyas ramas parecen salirse de la superficie pictórica. En los espacios más sobrios, como fueron los monasterios, recurría a la tinta monocroma, Suibokuga. Este biombo de 8 paneles realizado por Kano Itoku, cuya composición se centra en un gigantesco ciprés, cuyo tronco, cortado por los bordes del biombo, crea una sensación de escala abrumadora e inmediata. Se ha podido interpretar como el árbol, con su forma retorcida y su energía contenida, es una metáfora del poder dinámico de los señores de la guerra Momoyama. Las nubes doradas de contorno polilobulado crean un fondo neutro en la parte de la derecha. A la izquierda se dejan ver las características rocas con musgo y la corriente del río ayuda a crear profundidad. Este biombo de 6 ojos representa a los legendarios leones chinos, protectores de las enseñanzas budistas y símbolos de la autoridad regia. Posiblemente se trate de un elemento ornamental, como vemos aquí en este tipo de biombos. Se los representa con ojos grandes y muy abiertos, largas melenas y colas rizadas. Las fieras de actitud majestuosa y feroz están pintadas con un contundente volumen sobre un fondo de oro liso, una solución compositiva que realza su poder. Esos leones no son simples ornamentos, son bestias guardianas que representan a las autoridades de la guerra, representan la fuerza que protege el orden. En la joven Edo, nueva capital del poder, la escuela Kano encontró un nuevo destino. La pintura se convirtió en un lenguaje oficial que sostenía la autoridad de Shogunato Tokugawa. Tras siglos de guerra, la unificación lograda por Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu abrió paso a un tiempo distinto. Los Kano fueron esenciales para crear una nueva imaginería. Sus diseños de pinos, aves y flores simbolizaban prosperidad, combinando ideales del neoconfucianismo, budismo y sintoísmo. También persistían ecos del zen en viajeros solitarios y montañas aisladas. Con la llegada de Kano Tanyu a Edo en 1617, la escuela pasó de ser un taller profesional a convertirse en la escuela pictórica oficial de Shogunato. Tanyu, presentado al shogun Hidetada como un nuevo Itoku, recibió un amplio taller y pronto asumió las principales comisiones del régimen. Durante gran parte del siglo XVII, dirigió los proyectos decorativos más importantes: los castillos de Osaka, Nijo y Nagoya, el santuario Nikko Tosogu, el Palacio Imperial de Kioto y el propio castillo de Edo. En espacios como las salas de audiencias del castillo de Nijo predominaba el oro y la iconografía de poder. En el Palacio Imperial de Kioto, reconstruido durante el periodo Edo, se desarrolló una iconografía única, basada en precedentes chinos y en temas cortesanos y narrativos, especialmente las pinturas de almohadas, de famosos topoi poéticos, y retratos de célebres consejeros de la historia china. Estos modelos se copiaban como referencia, pues el conocimiento de la pintura palaciega era fundamental. A la escuela Kano también se le encargaba elaborar regalos oficiales para Corea y para ceremonias internas, como los biombos de Paulonia y Fénix que Tanyu realizó con abundante oro. Dicen que mi creatividad nació de un tiempo de transformaciones. Supe que la pintura debía renovarse sin romper con sus raíces y honrar lo heredado. Pronto me convertí en uno de los pintores centrales del shogunato. Aunque los pintores ocupábamos un rango inferior al de los guerreros, recibí privilegios que me acercaron a los samuráis distinguidos. Entre todos los temas, ninguno me obsesionó tanto como el monte Fuji. Entendí que debía convertirse en el emblema de mi escuela, un puente entre tradición china, memoria japonesa y el ideal de eternidad que buscaba el shogunato. Partiendo de modelos Yamatoe y de la pintura del Seisho, lo representé como un espacio casi vacío, sin contornos, desplazado del centro, envuelto en nubes y acompañado por gansos que cruzaban el cielo gris. Mis discípulos copiaron este modelo, que terminó siendo una firma colectiva de la escuela Kano. Mi obra más citada es la que pinté hacia 1667, conservada en Shizuoka, un Fuji ligeramente descentrado, con templos y tejados en la parte inferior izquierda y por un espacio casi vacío a la derecha con solamente la imagen de la luna. Usé lavados suaves y la técnica Mokotsu, sin contornos duros. Incluí lugares asociados a la poesía clásica, como el Seikenji y el bosque de Miho, una triada venerada desde los antiguos Utamakura. Realicé también pinturas del Fuji junto al monje chino Jingwan Longqi, quien añadió inscripciones poéticas, como en Dragón y Nube. En Kioto vivía la rama más refinada de la familia de pintores Kano, ligada a la corte imperial, a los aristócratas Kuge y a los templos, mientras la rama de Edo servía al shogunato Tokugawa. En un Japón en paz, la escuela Kano combinaba la tinta china y los colores del Yamatoe, sobre fondos de oro pensados para amplias estancias con puertas correderas y biombos,
creando relatos visuales continuos que envolvían al espectador. De este entorno surgió Kano Sanraku, discípulo y heredero de Kano Eitoku, quien transformó la grandiosidad de su maestro en escenas más íntimas y sensibles, al ritmo de las estaciones y al gusto cortesano. Cuando pinté las peonías de Daikakuji ya vivía de lleno en el nuevo orden Edo, pero mi mano seguía impregnada del brillo Momoyama. Ahí me sitúo, Kano Sanraku, inicio de la rama Kyokano, heredero de los grandes castillos, ahora dedicado a templos y a la corte de Kioto. En Botanzu adapto la tradición de mi escuela a las exigencias de un complejo templario como Daikakuji. Las paredes dejan de ser fronteras y pasan a ser campos continuos de oro, no un jardín real, sino un espacio simbólico inundado de luz. Sobre ese oro coloco troncos y peonías desmesuradas, rotundas, recortadas con precisión. Cada flor plenamente abierta afirma la abundancia y cada hueco que la rodea permite que esa abundancia respire. Frente al dramatismo expansivo de mi maestro Eitoku en los castillos, aquí concentro el lujo en el anterior sagrado. El oro es atmósfera, y las formas vegetales marcan el pulso del espacio. Alterno densidad y silencio, hasta hacer visible un mundo ideal de belleza constante, adecuado tanto para la aristocracia del templo como para el recogimiento budista. Kano Sansetsu, mi yerno, llevó lo que ya senté en Kioto hacia un tono más íntimo y meditativo, atento al silencio y al vacío. En Old Plum extrema nuestro árbol monumental, un ciruelo antiquísimo, negro y retorcido. Se expande sobre 4 paneles y cruza una franja de oro que borra todo paisaje, convirtiendo el ojo en su propio espacio. La tinta de la corteza revela la herencia china, las flores medidas y el brote rosado el gusto poético de Kioto. No es un paisaje naturalista, sino una primavera concentrada y simbólica, donde la tradición de Eitoku y la mía se vuelve un lenguaje introspectivo y lírico, emblema de longevidad espiritual y de cultura refinada. Tras Sansetsu, el linaje tomó otro rumbo cercano con Kano Eino, formado en Kioto, que llevó el oro, los modelos chinos y el refinamiento cortesano al ámbito cotidiano. En los biombos 100 Boys transforma el lenguaje de la rama de Kioto en un jardín palaciego dorado, donde 100 niños chinos juegan y estudian como emblema de descendencia y prosperidad. El oro organiza escenas continuas pesadas para un interior aristocrático, y en paisaje y figuras conviven Suibokuga y Yamato-e, sin perder brillo ni erudición. Eino vuelve la sofisticación de la escuela más lúcida y afectiva, celebrando la continuidad del linaje. Juntas, estas 3 obras se leen como un pequeño cuento de la rama Kano. Así, la naturaleza de oro, tinta y color se vuelve un gran libro donde cada árbol, ave y flor guarda la memoria de una tradición que el linaje se empeña a preservar. Aunque la historia de la escuela Kano parece quedar en Kioto, sus biombos viajarán por las rutas lushispanas y del Galeón de Manila, llevando al mundo hispánico los modelos dorados del arte Nanban. Entre ellos, el Normal Folding Screen figuró la gramática Kano, fondo de oro, perspectiva elevada y escenas múltiples, que luego sería reinterpretada en Nueva España. Esa influencia se aprecia en el Palacio de los Virreyes de México, donde la vista alta, la narración continua y las nubes doradas reaparecen transformadas. Así, los biombos Kano se reescriben en América. La escuela Kano no solo definió la imagen oficial de Japón durante más de 3 siglos, sino que también creó un lenguaje visual capaz de unir tradición, poder y espiritualidad, desde los primeros trazos sobrios del periodo Muromachi hasta los resplandores dorados del Monoyama y la consolidación bajo los Tokugawa. Cada generación transformó y enriqueció un legado que viajó incluso más allá de Japón. Su historia es la del linaje que convirtió el arte en memoria, identidad y puente entre culturas, demostrando que, en cada diombo y en cada pincelada, sigue latiendo la esencia misma del Japón clásico.